Todavía sin ascender. Gritó mi esposa desde el otro lado de la mesa en la gala de mi empresa. No dije nada. A las 8:02 de la mañana del día siguiente, llamó su propio jefe, con la voz convertida en un susurro de pánico. ¿Qué hiciste? Toda la junta directiva está en una reunión de emergencia. Están preguntando por él. Todavía sin ascender. Ladró ella lo suficientemente alto como para cortar el tintineo de las copas de vino y la interpretación del cuarteto de cuerda de Vivaldi. Su voz resonó como un pistoletazo de salida, sumiendo la mesa en el silencio. Los tenedores se congelaron en el aire. Incluso el camarero, a medio servir un filet mignon, se detuvo. No la miré. No miré a nadie. Me ajusté los gemelos, tomé otro sorbo del caro Sarra y mastiqué lenta y deliberadamente, como un hombre que no acababa de ser públicamente destripado por su propia esposa. Angela siempre supo cómo actuar. Se reclinó en su silla, sonriendo como si acabara de ganar un juego que solo ella jugaba. Vamos, cariño. Sabes que estoy bromeando. ¿Es solo que, 12 años en el mismo puesto? Eso tiene que ser una especie de récord. Una risa brotó de uno de los becarios sentado demasiado cerca, el tipo de risita nerviosa que la gente usa cuando no sabe dónde están las minas. Frente a mí, mi gerente, Daryl, miraba fijamente el centro de mesa como si le estuviera rezando. A su lado, el vicepresidente de cumplimiento ofreció una sonrisa de labios apretados y rápidamente revisó su teléfono. Nadie hizo contacto visual. Nadie me defendió, excepto uno, el señor Alorson, miembro de la junta. Silencioso, 68, tal vez 70 años, de la vieja escuela, exmarine. Inclinó la cabeza y me estudió como a un espécimen detrás de un cristal. Capté su mirada el tiempo suficiente para asentir apenas. No sonrió. No apartó la vista. Angela levantó su vino. Por mi esposo, el hombre más constante en la gerencia media. Otra risita, luego silencio de nuevo. El cuarteto vaciló. Dejé mi tenedor y me limpié la boca con una servilleta de tela. Sin decir todavía una palabra. Permítanme hacer una pausa por un segundo y hablarles directamente a ustedes. Sí, a ustedes que escuchan ahora mismo. Más del 90% de ustedes escuchan historias como esta, pero nunca se suscriben. Si lo hacen, motiva al equipo a traerles historias aún más nítidas e intensas cada día. Es un toque que marca una gran diferencia. Muy bien, volvamos a ello. La gala había sido idea mía, irónicamente. Pensé que podría ayudar a arreglar las cosas. Angela había estado distante durante meses, más fría, más cortante. Su ambición se había vuelto voraz últimamente, y yo estaba en su camino o por debajo de su línea de visión. Pensé que una noche fuera podría recordarle que yo no era un papel tapiz desvaído en su historia de éxito, pero aparentemente había calculado mal de forma espectacular. Mientras servían el postre, se estiró por encima de mí para tomar otra copa de prosecco del servidor. Su mano rozó mi hombro como si yo fuera un perchero. Se volvió hacia la esposa del director financiero y dijo, él tiene una cosa con la lealtad. Nunca quiere agitar las aguas. Le sigo diciendo, agítalas o ahógate, pero oye, lo seguro es sexy, ¿verdad? Finalmente me levanté. No rápido, no dramático. Me disculpé suavemente, dije que necesitaba atender una llamada. Angela ni siquiera se dio cuenta. Salí del salón de cristal, bajé las escaleras de metal, hacia el aire nocturno donde olía a pavimento húmedo y a la lavanda del jardín del hotel. No revisé mi teléfono. No llamé a nadie. Me senté en el borde de una jardinera de hormigón, me arremangué y me quité la corbata. Mis manos estaban firmes, los latidos del corazón normales. No estaba enojado. Todavía no. La ira proviene de la sorpresa. Y no me había sorprendido en mucho, mucho tiempo. Esto había sido inevitable. La verdad es que la gente confunde el silencio con la debilidad. Pero el silencio es una herramienta, una cuchilla. Y Angela acababa de darme una razón para afilarla. La azotea había sido un campo de minas. Claro. Pero ella no era la única que ponía trampas. Porque mientras ella tenía el escenario,
yo tenía los planos, los documentos, los pronósticos y el tipo de suciedad sobre la que no gritas en público, la dejas hervir bajo tierra hasta que alguien la pisa. Angela pensó que había dejado claro su punto frente a toda esa gente. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el ascenso por el que se burló de que nunca obtuve, ya estaba en marcha. Pero no era un nuevo título lo que buscaba. Era control. Y después de esta noche, ella se había asegurado de que lo iba a tomar. El viaje en coche a casa fue silencioso, aparte del clic ocasional de las uñas acrílicas de Angela golpeando la pantalla de su teléfono. Las notificaciones sonaban. Ya estaba desplazándose por las fotos de la gala, comprobando quién la etiquetó, disfrutando del resplandor de su pequeña actuación. Vamos, dijo finalmente, sonriendo al parabrisas. Fue solo una broma. No actúes como si alguien se hubiera dado cuenta. No respondí, no porque no tuviera algo que decir, sino porque no tenía ninguna intención de decirlo. Observé las luces de la calle pasar, cada una iluminando brevemente su reflejo en la ventana del pasajero. Orgullosa, ajena. Conocía esa cara. La conocía de cenas, de reuniones de inversores, de la última vez que la vi encantar a una sala llena de hombres con trajes mejores que el mío. Ella pensaba que la noche había sido suya. No tenía idea de que acababa de entregarme las llaves. Cuando entramos en el camino de entrada, ni siquiera esperó. Agarró su bolso de mano, sus tacones resonando mientras caminaba hacia la casa. Sin una mirada hacia atrás. Sin un buenas noches. La seguí lentamente, deliberadamente, como alguien que cuenta los pasos para recordar dónde están las minas. Dentro, desapareció en el dormitorio. Escuché el ritual familiar, la ducha corriendo, una llamada telefónica a su hermana, risas mientras contaba la frase del ascenso como si fuera un monólogo de SNL. Me quité la chaqueta, la colgué ordenadamente y entré en mi estudio, cerré la puerta, la aseguré, y luego corrí la cortina. Detrás del archivador había un estante que nunca tocaba. En nuestros 14 años juntos, Angela nunca revisó mis archivos. Siempre bromeaba, yo archivo las cosas como un detective, no como un analista. No estaba equivocada. Alcancé el lomo negro, el grueso informe de tapa dura sin etiqueta en el costado, solo el título grabado en la cubierta de cuero en pequeñas letras doradas. Informe de activos y pasivos. Pronóstico preliminar interno. Lo coloqué sobre el escritorio, lo abrí en el índice y pasé el dedo por las pestañas. Cada una marcada no con etiquetas, sino con fechas. Esto no era un pasatiempo. Eran 6 meses de trabajo profundo hecho en pedazos después de horas, los fines de semana, mientras Angela pensaba que yo investigaba acciones por diversión. Dentro había patrones, irregularidades de proveedores, puntos ciegos de cumplimiento, anomalías transaccionales que nadie había detectado todavía, o quizás no querían detectar. Y un nombre que aparecía demasiadas veces en demasiados lugares, Luminant Systems, un proveedor de ciberseguridad de nivel medio en el papel, pero si rascabas la superficie encontrabas algo curioso. Sus subcontratistas tenían conexiones con otra firma, la firma de Angela. Los puntos se conectaban si sabías dónde buscar. Y yo lo había hecho. Los había mapeado meticulosamente, no por paranoia, sino porque los números no mentían. Los mismos proveedores cuyos costos de servicio habían aumentado misteriosamente después de que la firma de Angela se hiciera cargo de sus cuentas tenían vínculos con nuestros proyectos de backend. ¿Y adivinen quién presionó a la Junta para cambiar de proveedores? Angela había exhibido esa sinergia como si fuera una victoria para ambas compañías. Nadie sabía que no era solo sinergia. Era apalancamiento interno y silencioso, y la exposición de la empresa a él crecía cada trimestre. Pasé al apéndice, doblé una hoja, solo una, la deslicé en un sobre y escribí un nombre en él. De Selvig, presidente de la Junta. Luego abrí mi cajón inferior y saqué una unidad USB etiquetada solo con la fecha. Esto no era venganza. Era un seguro. Angela siempre había asumido que yo era el eslabón débil, el seguro, el marido de relleno, el tipo que se tragaría la broma, bebería el vino y seguiría escribiendo pronósticos trimestrales mientras ella ascendía. Nunca preguntó por qué me quedé en mi puesto durante 12 años. Asumió que era estancamiento. Pero la verdad es que me quedé porque me daba acceso.
Me daba silencio y me permitía ver a todos los demás luchando en la superficie, más ruidosos, más desordenados, más rápidos. Nunca se dio cuenta de que no me estaba ahogando. Estaba buceando. Y ahora estaba resurgiendo con algo afilado en mis manos. La mañana siguiente sería tranquila. Sin fuegos artificiales, sin gritos, solo un archivo, un correo electrónico, una reunión. Angela no lo sabría todavía. Pero esta noche había sido la última vez que se rió a mi costa. El foco de atención que tanto ansiaba estaba a punto de girar hacia ella, y yo sería el que manejaría el interruptor. La casa estaba quieta, aún no había canto de pájaros, solo el bajo zumbido del refrigerador y el crujido ocasional de los viejos conductos de calefacción. Angela estaba acurrucada bajo el edredón en el dormitorio principal, con la boca ligeramente abierta, un brazo extendido sobre mi lado de la cama. No me detuve a verla dormir. Había dejado mi ropa en la habitación de invitados, camisa gris, sin corbata, chaqueta sobre el brazo, neutral, profesional, olvidable. En el estudio, el portátil parpadeó al encenderse. Inserté la unidad USB, la que no tenía etiquetas, ni marcas, solo la fecha incrustada en lo profundo de su encriptación. El mismo archivo que había vivido fuera de línea, nunca respaldado, nunca sincronizado con la nube. Porque si alguien lo encontraba antes de que estuviera listo, el juego no solo terminaría, explotaría. Asunto: exposición a riesgo material urgente. Se recomienda acción inmediata. El cuerpo era breve, deliberadamente. No necesitaba explicarlo todo todavía. Solo necesitaba que miraran de verdad. El documento estaba diseñado para hacer lo que las palabras no podían. Contaba la historia a través de mapas de calor de riesgo, capas de transacciones, rutas de adquisición y alertas con marca de tiempo. Había pasado más horas dándole formato que escribiéndolo. Si un miembro de la junta directiva siquiera echaba un vistazo a los elementos visuales, comprendería la gravedad. Pulsé enviar. Sin subidón de dopamina, sin música cinematográfica creciente, solo el suave silbido del correo electrónico al desaparecer y el sutil sonido del calentador activándose en el pasillo. Borré el archivo de la máquina, limpié la caché de documentos recientes, ejecuté un limpiador de utilidades 2 veces y luego cerré la tapa del portátil como si sellara una tumba. Luego imprimí solo una página, el diagrama del embudo de proveedores, el que mostraba cómo nuestro presupuesto de seguridad interna se había inflado misteriosamente el mismo trimestre en que la firma de Angela comenzó a impulsar a Luminant Systems al estado de proveedor preferente en 5 departamentos. Todavía no era prueba de un delito, pero era prueba de podredumbre. Doblé la página con cuidado y la deslicé en el mismo sobre de la noche anterior. Sin remitente, sin notas, solo una palabra escrita a mano en letras mayúsculas en el frente: revisar. Para cuando vertí mi café en el termo, Angela se había movido una vez, probablemente ajustando las almohadas. Hice una pausa en la cocina, observando la rendija de luz del dormitorio que se filtraba por debajo de la puerta. Su mundo todavía estaba intacto. Su mañana comenzaría con su rutina habitual. Pilates, café con leche de almendras, llamadas de calendario con gerentes de marca. Probablemente volvería a presumir de la gala, a regodearse de la expresión de mi cara cuando soltó su pequeña broma de todavía sin ascender. Y mientras tanto, la soga ya estaba descendiendo, silenciosa, indolora. Aún así, metí el sobre en mi maletín, cerrando el pestillo con un suave clic. Mis manos no temblaban. Lo que la gente no se da cuenta es que el sabotaje no se hace con fuego. No el sabotaje real. No del tipo que perdura. Se hace con papeleo, con tinta, con un correo electrónico que llega a las bandejas de entrada antes de que las oficinas siquiera abran sus puertas. A las 7:12 de la mañana, entré en la sede de Del Corps. El vestíbulo estaba mayormente vacío, excepto por Linda en la recepción y un conserje puliendo los bordes de acero del banco de ascensores. Temprano hoy, Richard sonrió, tecleando en su teclado. Solo tenía algo en lo que quería adelantarme. Me ofreció una menta de su plato de cristal. La tomé, la metí en mi bolsillo, con una mano en él sobre todo el tiempo. En el piso 28, usé mi credencial de respaldo para acceder al ala de la sala de juntas. Técnicamente, no estaba autorizado a estar allí sin una reunión programada, pero lo técnico no se aplica a las 7:14 de la mañana,
antes de que lleguen los administradores. Deslicé el sobre por debajo de la puerta de la sala de conferencias etiquetada como de Selvig, sesiones privadas. Luego volví a mi escritorio en mi departamento habitual, abrí hojas de cálculo, bebí café, respondí a correos electrónicos mundanos como un buen analista. A las 7:47 de la mañana, vi el primer acuse de recibo rojo en mi bandeja de entrada. Selvig, luego Calvel. Y luego silencio. Sin seguimiento, sin respuesta, sin preguntas. Pero sabía que no era el final. Ni de lejos. Porque una vez que veías lo que les había mostrado, no podías dejar de verlo. Tenías que actuar o tenías que encubrirlo. Y ninguna de las dos opciones terminaba con Angela entrando en otra gala como si nada hubiera pasado. Se había despertado pensando que hoy sería solo otro jueves. Pero la marea había cambiado mientras ella todavía estaba soñando. La alfombra en la sala de juntas del piso 29 es de un azul marino profundo, lo suficientemente suave como para silenciar los pasos, lo suficientemente gruesa como para sentir que estás caminando sobre nubes. Está diseñada para impresionar, para hacer que las decisiones parezcan más importantes. Pero esa mañana, se sentía como un sudario. Me senté en el extremo más alejado de la larga mesa de nogal, normalmente reservado para alguien 3 niveles salariales por encima de mí. Nadie comentó. Nadie preguntó por qué estaba allí. El presidente había convocado esta reunión de emergencia y había pedido específicamente que yo estuviera presente. Daryl, mi gerente, entró pareciendo un hombre al borde de una úlcera. Con los ojos nerviosos, pálido. Me dio un seco asentimiento. Se lo devolví sin calidez. Uno por uno, el equipo de liderazgo senior fue entrando. Legal, riesgo, auditoría, operaciones. Todos habían recibido el documento. Todos lo habían leído y nadie podía pretender lo contrario. No hoy. Selvig entró el último. Sin maletín, sin cortesías. Simplemente caminó hasta la cabecera de la mesa, dejó una copia impresa de mi informe frente a él con un suave golpe y dijo, comencemos. Lo que siguió no fue caos. Fue una disección de precisión. Página por página, analizaron la exposición al riesgo. Como Luminant Systems había pasado de ser un proveedor de tercer nivel a proveedor exclusivo en 3 trimestres. Como su facturación había aumentado un 41% sin ningún aumento en los entregables. Como las alertas internas del firewall fueron anuladas manualmente durante 3 grandes impulsos el año pasado, coincidiendo con una reorganización que ella misma había ayudado a iniciar. Selvig no me miró mientras hablaba. No tenía por qué. El informe hablaba más fuerte. Luego vino la palabra que cambió el aire, acceso interno. Calvel, jefe de legal, señaló un correo electrónico específico impreso en el apéndice. Un resumen interno de la firma de Angela que hacía referencia a luces verdes anticipadas desde dentro y cambios de clase de activos alineados con la aprobación previa al contrato. Todavía no era suficiente para condenar a nadie, pero era más que suficiente para causar pánico. Las palabras no eran especulativas. Eran procesables. Y entonces sucedió. La asistente de Selvig entró y le entregó un teléfono a mitad de la frase. Él miró la pantalla, con el rostro ilegible, luego respondió con una palabra tranquila. Sí. Una pausa, luego un no duro como el acero. No, ella no estaba autorizada. Confirmado. Otra pausa. Luego, más suave pero más frío. Llámenla. Devolvió el teléfono y se volvió hacia legal. Inicien contacto con su oficina de cumplimiento. Comiencen los procedimientos de revisión conjunta. Con efecto inmediato. Eran las 8:02 de la mañana. En ese preciso minuto, 3 pisos más abajo, en una torre de cristal diferente al otro lado de la ciudad, el teléfono de Angela se iluminó. Su jefe, un hombre llamado Warner, por cuyas venas corría cafeína y miedo, caminaba de un lado a otro frente a su ventana, con la voz tensa. ¿Qué hiciste? Angela todavía estaba en pijama de seda, con el café a medio beber. Parpadeó. ¿Qué? Acabo de despertar. Están en una reunión de junta de emergencia. Su junta en Del Corps.
Te están nombrando a ti y a tu proyecto. ¿Algo sobre exposición? Sobre Luminant. Ella se rió. Eso es ridículo. Yo no. Están preguntando por ti personalmente. Silencio. Añadió, más bajo. Tienen documentos, Angela. Nombres, patrones. Uno de ellos te conecta directamente. Algo sobre tu nombre adjunto a una recomendación e interacciones con proveedores. Yo no. Comenzó, pero no importó. La línea se cortó. En nuestra sala de juntas, Selvig se puso de pie. Tomaremos un receso. Calvel, quédese. Richard, usted también. Todos los demás salieron. Calvel finalmente me miró directamente. ¿Hay más? Sostuve su mirada. Hay una segunda unidad. La mandíbula de Selvig se tensó. ¿Consíguela? No hubo un gracias. Ni un apretón de manos. Ni falsas sutilezas. Porque ahora sabían algo que Angela nunca supo. Yo no había presentado este informe por deber. Lo había hecho con precisión, con paciencia, con un propósito. Angela había bailado demasiado cerca del fuego y había confundido el silencio a su alrededor con aprobación. Nunca vio al hombre en la esquina detrás de la hoja de cálculo que nunca levantaba la voz pero que nunca dejaba de observar. Ahora la compañía estaba en modo DEFCON. Y Angela, ella caminaba directamente hacia ello. No como vicepresidenta, no como invitada, sino como una pieza de exhibición. Precisamente a las 12:03 del mediodía, Angela entró en el ala de cumplimiento del piso 29 de su firma. El cabello recogido en un moño tan apretado que le dolían las sienes. Su blusa era de un blanco impecable, almidonada y rígida, y sus tacones resonaban con esa mezcla ensayada de autoridad y control. Pero sus ojos la delataban. La máscara de compostura no podía ocultar por completo el parpadeo de algo que no había sentido en años. Incertidumbre. Warner ya estaba esperando en la sala de conferencias C, la de paredes de cristal generalmente reservada para clientes VIP o despidos de empleados. Las persianas estaban bajadas. No la saludó, no le ofreció agua. Simplemente señaló el asiento frente a él, donde una carpeta con su nombre impreso en mayúsculas yacía intacta. Se sentó en silencio, tratando de leer su expresión. Finalmente, él habló. Angela, esto es informal por ahora, pero legal se unirá en breve. Ella entrecerró los ojos. ¿Para qué? Abrió la carpeta sin mirarla. Tocó el interior. Actividad de proveedores, específicamente Luminant. Tu nombre aparece en los formularios de aprobación vinculados a su cambio al estado de nivel 1. Esa decisión coincidió con un patrón de operaciones irregulares, y hay lenguaje en memorandos entre compañías que sugiere conocimiento previo. El tiempo importa aquí, se burló. ¿Hablas en serio? El crecimiento de Luminant fue una victoria para ambas compañías. Todos lo sabíamos. No hay nada irregular. Angela no levantó la voz. Solo dijo su nombre como un disparo de advertencia. Esto vino directamente de la Junta de Del Corps. Lo marcaron como riesgo material. Están preparando una auditoría externa. Nos están obligando a una revisión de cumplimiento conjunta. Eso significa total transparencia. Correos electrónicos, finanzas, historiales de proyectos. Su mandíbula se tensó. ¿Quién? Preguntó. No importa. La mano de Angela se deslizó debajo de la mesa, buscando a tientas su teléfono como un salvavidas. Abrió sus mensajes y escribió 2 palabras. ¿Dijiste algo? Miró la pantalla. El mensaje mostraba leído, pero no había respuesta. Esperó. 30 segundos, 1 minuto, nada. Él lo sabía. Podía sentirlo ahora. No solo sospecha, sino el peso inconfundible del diseño. Esto no era una auditoría aleatoria. No era un error. Alguien había sentado las bases. Alguien había esperado. Warner golpeó la mesa.
¿Alguna vez discutiste la reestructuración de seguridad de Del Corps internamente antes del cambio de proveedor? ¿No? ¿Tú o alguien que diriges recibió alguna vez compensación, regalos u ofertas de Luminant o sus subsidiarias? Ella parpadeó. ¿No? ¿Enviaste o recibiste alguna comunicación que hiciera referencia al acceso a cronogramas de adquisiciones privilegiados o a reorganizaciones departamentales pendientes? No, espetó, y luego se contuvo. Warner la miró fijamente. Angela se cruzó de brazos, con la voz más baja. Esperaré a legal. Él asintió una vez. Buena idea. La reunión terminó sin resolución, pero el pasillo exterior zumbaba más fuerte que cuando había entrado. Los correos electrónicos volaban. Los equipos de cumplimiento de ambas firmas ya estaban compartiendo datos, algo inusual para consultas preliminares, y alguien había aprobado un bloqueo de acceso temporal para 2 departamentos que trataban con Luminant. Angela se paró frente al ascensor, con el teléfono apretado como una cuchilla. Todavía sin mensaje de Richard. Abrió su galería de fotos, se desplazó por las imágenes de la gala. Se detuvo en una, el momento en que levantó su copa y soltó esa línea. Todavía sin ascender. Su sonrisa de suficiencia se veía diferente ahora, casi juvenil, como ver a un niño tirar de la cola de un tigre. Sin saber que está despierto. Salió de las fotos. Revisó su correo electrónico. El Departamento Legal Interno acababa de programar una sesión para las 4 de la tarde. Sin asunto, solo 1 hora y un número de sala. 2 horas después, se sentó frente al consejero general de la firma, observando cómo la pantalla de un portátil se iluminaba con una serie de correos electrónicos, los suyos, reenviados anónimamente, marcados y leídos. ¿Es este tu mensaje?, preguntó el abogado. Angela no habló, no asintió, pero sus ojos leyeron cada línea. Asunto, luz verde en camino. Acceso silencioso ya en marcha. Guiño. Otro. Les llevamos la delantera. No te preocupes. Mi parte está asegurada. Las marcas de tiempo eran condenatorias. Coincidían con operaciones, con recomendaciones, con aprobaciones, con él. Alguien tenía estos correos electrónicos, los había guardado. Y ahora estaban abriendo agujeros en el barniz de su carrera. Angela se reclinó, sintiendo un frío repentino a pesar del calor que le picaba en la piel. Estaba en una habitación llena de fuego y no podía encontrar las salidas. Y el único hombre que podría haberle mostrado el camino había dejado de responder sus mensajes. La sala de conferencias a la que me llevaron no era una de las habituales. Sin paredes de cristal, sin vistas al horizonte. Esta estaba en lo profundo del ala ejecutiva, protegida por capas de seguridad de tarjetas de acceso y un silencio obligado por acuerdos de no divulgación. Tenía una única mesa larga, persianas opacas y una pizarra que no había visto la luz natural en años, el tipo de sala donde las carreras iban a morir o a ser reescritas. Selvig se sentó a la cabeza, el asesor legal a un lado, y riesgo y auditoría al otro. Un portátil ya estaba conectado al monitor, y tenían copias impresas del informe. No el original, la versión actualizada, la que había pasado el fin de semana perfeccionando, la que ahora incluía nombres, fechas, operaciones y capturas de pantalla. No me moví nerviosamente. No me aclaré la garganta ni hice una demostración de nerviosismo. Simplemente comencé. Empecemos con marzo, dije, mostrando el primer gráfico. Cambios de prioridad de proveedores. Luminant fue ascendido al nivel 1 en 4 canales de adquisición en menos de 30 días. El plazo normal es de 90. Algunos asentimientos, una ceja levantada. Las aprobaciones fueron fechadas retroactivamente para alinearse con una reasignación presupuestaria retroactiva. Esa línea presupuestaria se introdujo durante la presentación entre compañías de Angela Carlile, adjunta como apéndice C. El de legal se inclinó hacia adelante. ¿Ella fue la autora de la presentación? Sí. Sus metadatos están en la presentación de diapositivas. Con marca de tiempo de la noche anterior a la votación del presupuesto. Siguiente diapositiva.
Simultáneamente, 2 operadores junior en su firma colocaron órdenes de gran volumen en la empresa matriz de Luminant, disfrazando la intención a través de un movimiento de ETF. El ETF fue liquidado 5 horas después del anuncio del contrato. Otro murmullo. Selvig interrumpió. Correlación no equivale a causalidad, Richard. Correcto. Pero la causalidad viene a continuación, dije. Pasando a la impresión del correo electrónico. Fechado hace 6 meses, reenviado anónimamente desde Angela. Asunto: el acceso por la puerta de atrás no es solo una metáfora. Guiño. Dentro de un hilo entre ella y un analista de cartera. Bromeó sobre masajear las fechas, lo llamó una victoria para la asociación ágil y mencionó aprobaciones suaves de Del Corps antes de que la tinta se seque. Sin ambigüedad, sin posibilidad de negación. Esto fue enviado a mi cuenta interna de denuncias, expliqué. Quien lo envió eliminó su nombre, pero los encabezados permanecieron intactos. Legal confirmó la ruta. El mensaje se originó desde el rango de IP de su firma. El asesor legal se reclinó. Ahora tenemos evidencia potencial de coordinación previa a la aprobación, abuso de acceso e información material no pública utilizada para obtener ganancias financieras. No respondí. Dejé que la frase flotara en la habitación. Selvig finalmente habló. ¿Quién más lo sabe? Solo esta sala, respondí. Pero el tiempo corre. Los equipos de auditoría unirán las piezas pronto. Esto nos da el control de la narrativa. El de riesgo se movió en su asiento. ¿Cuál es tu recomendación? Contención. Acción interna primero, cooperación total segundo, y si es necesario, remisión a las autoridades reguladoras. Pero nos mantenemos por delante. No lo enterramos. Hubo una pausa, luego Selvig asintió. Redacte el protocolo. Eso fue todo. Sin aplausos, sin palmaditas en la espalda, sin apretones de manos, pero había ocurrido un cambio. Del tipo que no aparece en los correos electrónicos, sino en la postura, en las miradas, y en quien se inclina hacia adelante cuando hablas y quien ya no te interrumpe. Para cuando regresé a mi oficina, el pasillo zumbaba con voces apagadas. Algo se había extendido. No la historia completa, sino susurros. Las personas que nunca habían preguntado por mi trabajo ahora evitaban mi puerta como si pudiera explotar. Y luego, justo antes del almuerzo, recibí un mensaje de cumplimiento. Solo interno. Asunto: comunicaciones marcadas. Carlilea incluía más correos electrónicos, más fechas, una línea de tiempo de quién sabía qué y cuándo. Lo más condenatorio de todo, un patrón de aprobaciones en proyectos que Angela había encabezado, cada uno superponiéndose con los misteriosos brotes de crecimiento de Luminant. Tenían las entradas de su calendario. Tenían sus registros de Slack. Tenían un mensaje de texto que había enviado a un miembro del personal subalterno. Deja que yo me preocupe por Del Corps. Tú solo sonríe cuando firmen. A mediados de semana, su nombre había pasado de ser una sospecha susurrada a un hecho hablado. Angela Carlile. No solo un nombre en los márgenes. Ahora el titular. Ahora el rostro de la tormenta. La puerta principal se cerró de un portazo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar el espejo del pasillo. Los tacones de Angela resonaron como disparos en los suelos de madera mientras irrumpía en la cocina. Los labios apretados en una línea tan tensa que parecía dolorosa. Su bolso cayó con un golpe sordo sobre la isla de mármol, casi derribando el frutero. Me han bloqueado el acceso, siseó. ¿Me oyes? Me han bloqueado. No levanté la vista de la tetera. Llego al ascensor, paso mi tarjeta, nada. Intento en la oficina. Muerta. La seguridad me entrega un sobre y un portapapeles como si fuera una contratista temporal. Su voz subió de tono, la incredulidad cuajando en rabia. Luego desactivan mi correo electrónico de la empresa mientras todavía estoy de pie en el maldito vestíbulo. Vertí agua caliente en mi taza, removí. La cocina olía ligeramente a canela, un resto de un desayuno tranquilo. Ella no se había dado cuenta. Su voz bajó a un gruñido. Fuiste tú, ¿verdad? Finalmente me giré.
Estaba con todo su maquillaje de guerra. Base perfecta, pestañas aún rizadas, el cabello recogido en ese moño demasiado apretado que ahora parecía un casco. Pero los bordes se estaban deshilachando. Faltaba el pendiente izquierdo. Y su voz temblaba lo justo para traicionar lo que desesperadamente intentaba ocultar. ¿Miedo? Tú estás haciendo esto, dijo. Les diste algo. Esto es una venganza. Los estás usando para humillarme. Pasé a su lado sin decir una palabra y abrí el armario lateral sobre el botellero. Saqué una carpeta manila, gruesa, sellada, etiquetada solo con una cosa, una fecha. La puse en la encimera de la cocina, la empujé sobre el mármol, lenta y silenciosamente, hasta que se detuvo frente a ella. Angela la miró como si pudiera explotar. ¿Qué es esto?, espetó. Volví a mi asiento y tomé un sorbo de té. Dudó, luego rasgó la solapa y sacó el contenido. Una hoja, un correo electrónico impreso, su correo electrónico. Asunto: el acceso por la puerta de atrás no es solo una metáfora. Guiño. Debajo, el encabezado reenviado, la ruta interna, la hora de entrega. Y debajo de eso, un sello de notarización de un servicio de verificación independiente. Fecha de sellado: hace 3 meses. Los labios de Angela se movieron, en silencio, releyendo sus propias palabras como si estuvieran escritas en otro idioma. Dejó el papel con cuidado, luego me miró. ¿Guardaste esto? Su voz ya no era aguda. Estaba hueca. No dije nada. ¿Planeaste esto?, preguntó de nuevo. ¿Esperaste? Seguía sin decir nada. El silencio se extendió, denso y sofocante. Era una broma privada, intentó. Se está sacando de contexto. Eso no es un delito. La gente exagera. No cuando esa gente está negociando contratos de proveedores con acceso privilegiado, dije finalmente, con voz plana. Esa fue la única línea que le di, la única que iba a obtener. Se hundió lentamente en el taburete de la barra, con los ojos fijos en la página como si fuera un certificado de defunción. Sus manos se curvaron hacia adentro, los dedos arañando ligeramente los bordes, no rasgando, solo agarrando como si pudiera mantener la mentira en su lugar el tiempo suficiente para hacerla real de nuevo. Estás acabando con mi carrera, susurró. Estás acabando conmigo. Sin respuesta. Levantó la vista. Lo di todo por nosotros. ¿Crees que esto es solo por un correo electrónico? Por un proveedor. Su voz se quebró. Yo construí algo. No tienes derecho a derribarlo porque tu ego fue herido en una cena. Me levanté, recogí mi taza, la lavé en el fregadero. Tú no construiste nada, dije por encima del hombro. Simplemente lo tomaste prestado de personas que no sabían que estaban prestando. Me volví hacia ella por completo. Y algunos de nosotros guardamos los recibos. Angela se quedó helada, la carpeta todavía abierta frente a ella. Por primera vez en los 15 años que la conocía, no tenía ni una sola réplica. No solo estaba despedida. No solo estaba expuesta. Ahora era irrelevante. Impotente, no porque hubiera perdido estatus, sino porque por primera vez en su vida, no tenía un guión que leer, nadie a quien mentir. Y el silencio era ensordecedor. La mañana del viernes comenzó igual que todas las demás. Un café solo, un paseo tranquilo hasta el buzón, el olor de finales de octubre, hojas mojadas, humo distante de la chimenea temprana de alguien, la promesa de un frío no muy lejano. Pero cuando abrí mi correo electrónico del trabajo a las 7:02 de la mañana, el encabezado se destacó como una bengala en la niebla. Asunto: reajuste organizativo. Comunicación interna únicamente. Hice clic y leí. A las 7:04, lo había leído 2 veces. A las 7:10, 3 ex ejecutivos se habían llamado entre sí. A las 7:15, Slack era una zona de guerra de hilos privados y conjeturas desordenadas. Y a las 8 de la mañana, cada jefe de departamento en Del Corps tenía una nueva realidad. Con efecto inmediato, Richard Carlile es nombrado director ejecutivo de supervisión de integridad y riesgo.
Esta división de nueva creación reportará directamente a la Junta y operará de forma independiente de los canales de cumplimiento tradicionales. No hubo reunión, ni comunicado de prensa, solo un correo electrónico silencioso, pero las implicaciones fueron más fuertes que cualquier discurso en un podio. Sin líneas de puntos, sin vicepresidentes a los que reportar, sin bucles de aprobación. Solo yo y la Junta. Me senté en mi escritorio habitual durante 23 minutos más antes de que llegara la solicitud de reubicación de instalaciones. Nueva configuración de oficina a partir del lunes, piso 31, ala este. Instalación de privacidad total. Insonorización incluida. No había sucedido sin más. Esto había sido planeado, lo que significaba que mientras yo estaba sentando las bases, alguien más ya había comenzado a construir la torre. Angela tenía razón en una cosa. No me habían ascendido en más de una década. Me habían posicionado. Mientras tanto, su nombre comenzaba a dar vueltas por la blogosfera financiera. Aún no era un escándalo en toda regla, solo susurros curiosos, frases como enredos con proveedores, revisión interna pendiente y licencia administrativa durante la investigación. Se filtró una foto de ella saliendo de la oficina de su firma, escoltada no por seguridad, sino por alguien de legal. Sin esposas, sin drama, solo una bolsa de tela, gafas de sol y un silencio que Internet no podía interpretar del todo. No compartí el artículo, no lo marqué como favorito, pero lo vi. Y más importante, sabía quién lo había filtrado. Los susurros tienen valor, y en este momento el saldo de Angela estaba en hemorragia. En la gala, la gente se había reído de mí. Ahora evitaban el contacto visual en los ascensores. Me crucé con Selvig en el pasillo y me ofreció el tipo de asentimiento que significa no lo digas, solo haz lo que hay que hacer. No recibí felicitaciones formales, ni flores, ni una placa. Solo acceso. Nuevas credenciales, autorización para la sala de juntas y 3 solicitudes directas de la alta dirección para revisar las estrategias de proveedores de sus divisiones antes de la auditoría de fin de año. Las paredes de la firma se movieron a mi alrededor en silencio, como un edificio antiguo que reconoce la llegada de un nuevo propietario. En casa, Angela no me había hablado en 3 días. Su teléfono vibraba a menudo, pero rara vez respondía. Cuando lo hacía, se iba al garaje o a la habitación de invitados. Su voz, antes cortante y segura, se había vuelto aguda y recortada, como alguien que traga vidrio constantemente. Todavía no me había preguntado por qué. ¿Por qué tenía el correo electrónico? ¿Por qué esperé? ¿Por qué ahora? Y no se lo iba a decir, porque eso implicaría que esto se trataba de venganza. No lo era. Se trataba de la gravedad, de dejar que las cosas cayeran en la dirección a la que siempre estuvieron destinadas. Una vez que dejaste de sostenerlas. Yo había sostenido sus ilusiones durante años. La dejé construir su narrativa sobre mi silencio, sobre mi contención, sobre la ficción de que la necesitaba más de lo que ella me necesitaba a mí. Pero ahora esa ilusión se había acabado, y en su lugar, una remodelación muy real y visible de la compañía. Ya no necesitaba explicarme. Angela podía sentir el cambio de poder cada vez que pasaba a su lado en la cocina sin inmutarse, porque el hombre que solía disculparse después de sus berrinches era ahora a quien ponían en copia en las investigaciones internas. Fue el sábado por la tarde cuando los encontró. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio mortal que se instala después de que algo permanente se ha roto, pero aún no se le ha puesto nombre. Angela había salido esa mañana, probablemente al club o a reunirse con algunos contactos de relaciones públicas que todavía estaban dispuestos a ser vistos con ella. Cuando regresó, los tacones resonando contra la entrada de piedra, las gafas de sol todavía puestas a pesar del cielo nublado, no notó inmediatamente el sobre. Estaba colocado ordenadamente en la mesa del vestíbulo. Sin mensajero legal, sin un golpe en la puerta, solo esperando en silencio como si hubiera crecido allí durante la noche. Dejó su bolso, deslizó los dedos bajo la solapa y sacó la pila de papeles. Su nombre impreso completo, el mío también. Presentado, firmado, sellado por el secretario del tribunal 2 días antes. Encima de la carpeta había una nota escrita a mano, corta y quirúrgica. Nunca fui yo quien te frenaba. Eras tú. Ni querida Angela, ni adiós, solo esa frase, una guillotina silenciosa y absoluta.
Se quedó allí de pie durante casi un minuto completo, inmóvil, solo sosteniendo las páginas, con los ojos moviéndose rápidamente, releyendo las mismas líneas como si pudieran cambiar. Su rostro no se quebró. Todavía no. Pero su respiración cambió. Rápida y superficial, las manos temblando ligeramente ahora, delatando la tormenta de ira que estaba conteniendo. Luego vinieron las llamadas. Primero una, luego 3 más en los siguientes 10 minutos. Las vi iluminar mi teléfono desde el otro lado de la habitación. Angela, Angela 2, Angela 3, Angela buzón de voz. No contesté. Ni siquiera abrí las notificaciones porque no quedaba nada que decir. Ella no quería una conversación. Quería una reescritura, pero el guión había terminado y yo ya no era una de sus líneas. Por la noche, vi que había enviado un largo hilo de mensajes de texto, disculpas mezcladas con negociaciones, ofertas de terapia, declaraciones como podemos reconstruir esto y sabes que lo están haciendo peor de lo que es. Incluso intentó la adulación. Eres más hombre que esto. No respondí. El mensaje final llegó justo antes de la medianoche. Tú ganas. Solo por favor, no lo hagas público. Me arruinará. Es curioso lo rápido que cambia el tono una vez que el silencio aparece con papeleo. Pero aquí está la verdad. No había nada que arruinar. Había construido su mundo como un castillo de naipes, con encanto, presión e ilusión. Pero no estaba construido para durar. Estaba construido para apoyarse en mentiras, en personas, en el tipo de poder que no te pertenece, pero que responde temporalmente cuando llamas. Cuando dejé de responder, todo se derrumbó. El domingo por la mañana, entré en la cocina. Ella no estaba en casa, pero vi el sobreabierto. Las páginas con las esquinas dobladas, luego aplanadas de nuevo como si hubiera intentado fingir que no lo habían estado. Su firma estaba allí, enfadada, torcida, en la encimera. A su lado, su anillo de bodas yacía boca abajo. No colocado, simplemente dejado caer. Fue la única vez que dejó algo sin actuarlo. No se llevó nada de su ropa. No hizo una maleta. Probablemente se había ido a casa de su hermana o a un hotel, a algún lugar donde pudiera decir me tomó por sorpresa y ellos asentirían y fingirían no conocer los titulares. Pero ya nadie se lo creía de verdad. La historia se había contado, y no era la suya. Ese fin de semana, la gente empezó a llamarme. No solo miembros de la Junta, no solo ejecutivos, sino aliados silenciosos de lugares que nunca esperé. Gente que se había mantenido en silencio cuando ella era ruidosa, gente que se había dado cuenta de sus tácticas igual que yo, pero que nunca se atrevió a hablar hasta ahora. Resulta que cuando alguien prende fuego a la casa y sale con una cerilla, los vecinos recuerdan quién olió el humo primero. Angela había pasado años jugando al ajedrez como si fuera póker, y yo simplemente volteé el tablero sin tocar una sola pieza. La sala de juntas estaba más fría de lo habitual esa mañana, no en temperatura, sino en tono. Las ventanas detrás de Selvig estaban cerradas herméticamente. El horizonte amortiguado bajo nubes bajas. Y el ambiente alrededor de la mesa era menos de revisión ejecutiva y más de juicio final. Ya no se trataba de dirección. Se trataba de las secuelas. El nombre de Angela surgió exactamente una vez. Calvel, jefe de legal, deslizó una carpeta sobre la mesa sin ceremonia. Carlile contra Carlile, acción civil, opciones previas al litigio, decía la pestaña. Me miró, no con presión, solo con obligación profesional. Hemos recopilado todo. Apalancamiento interno, tergiversación, daño a la reputación, probable incumplimiento de las expectativas fiduciarias. Si quieres reclamar daños y perjuicios, podemos actuar rápidamente. La sala estaba en silencio. No esperaban drama. Esperaban cálculo, una estrategia, algún tipo de punto final quirúrgico a un desenlace muy público. En lugar de eso, me recliné en mi silla y negué con la cabeza. No. Nadie habló por un momento. Aclaré. No quiero el dinero. No quiero los titulares. No quiero darle una audiencia. Selvig me estudió. ¿Estás seguro? Lo estoy. Calvel cerró la carpeta.
Entonces lo registraremos y archivaremos. Eso fue todo. Sin jadeos, sin aplausos, solo una aceptación colectiva de que la tormenta había pasado y el daño había sido absorbido. Y no por mí. Siguieron adelante. Reasignaciones de proveedores, proyecciones de fin de año, evaluaciones de riesgo para el primer trimestre. Contribuí, tomé notas, hice mi trabajo. Cuando terminó la reunión, recogí mis documentos y me levanté. A mitad de camino hacia la puerta, Selvig me detuvo. Richard. Me giré. Se acercó lentamente. Hoy no llevaba chaqueta de traje, solo el chaleco azul marino que siempre usaba cuando las reuniones involucraban a personas, no a números. He trabajado con muchos hombres, dijo, con voz baja. La mayoría ataca al primer insulto o filtra a la primera señal de traición. Pero tú. Hizo una pausa. Tu discreción habla más fuerte que cualquier comunicado de prensa. No respondí, solo asentí una vez. Esa fue la única aprobación que necesité. Caminé por el pasillo, pasando los escritorios de los administradores, pasando los retratos de ex ejecutivos montados a lo largo de la pared curva. El ascensor sonó suavemente en la distancia. El mismo ascensor que ella y yo tomamos una vez juntos, tarde para una gala, sus tacones resonando, su risa haciendo eco en el atrio de cristal como una advertencia que aún no sabía cómo leer. En aquel entonces, ella se reiría porque pensaba que había ganado. Ahora, no había risa, solo yo. Pasé las puertas de cristal de la entrada al ala ejecutiva, las mismas en las que una vez se detuvo para soltar su hiriente frase delante de la mitad de la junta. Todavía sin ascender. Esta vez, no había ojos mirando, ni invitados, ni vino, solo el leve zumbido de la oficina y el sonido de las puertas del ascensor abriéndose. Entré solo. Las puertas se cerraron detrás de mí con un suave clic. No un portazo, no un golpe.